Hola, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los video 100. En el programa de hoy tenemos el top 10 de los mejores videojuegos western. Y en la reseña hablaremos de Resident Evil 2 Remake. También. Y bienvenidos sean, estamos arrancando con el programa. Es un honor para nosotros que nos estén visitando, que nos estén viendo. Gracias por su permanencia, gracias por continuar con nosotros aquí en Control Gamer. Mi nombre es Moy TV y les doy la bienvenida a Marianita y a Constantinito. ¿Cómo están, chicos, el día de hoy? Mariana, ¿qué dices? ¿Qué cuentas? Yo estoy muy bien. ¿Y tú, Constantin, qué? Estoy muy bien, gracias por preguntar. Excelente, excelente. Pues vamos a dar inicio con un show, esperando que sea completamente de su agrado. Vamos a darle inicio con el segmento retro, presentándoles, recordando al príncipe de Persia. Oh, y no Dios. estoy hablando de la película con Jake Gyllenhaal, ¿no? Sí. Sino el primer título de lo que se convertiría en una franquicia eventualmente, título del 89, que salió para la Apple II, pero es la versión de Game Boy Color porque hubo muchas versiones para muchas consolas, ¿no? Esta También salió para la computadora. Para la computadora. Sí. Bueno, este es Prince of Persia. Y yo quiero que platiquen ustedes porque ahorita tú dijiste, lo viste y dijiste, oh no, madre santa. No, tuve sí Flashback. flashbacks así horribles de yo perdida en el mapa una y otra vez. Y Constantine estuvo de acuerdo conmigo que sí, este videojuego es muy, muy complicado. Y creo que la mayor parte del tiempo es de que de por sí yo soy una persona que se pierde constantemente siempre que tiene que trasladarse a otro lugar. Ahora, en este Príncipe de Persia, imagínense que todo el escenario es muy parecido una cosa del otro. Todo es igualito, todo. Nomás una que otra cosa que eventualmente te topas que es diferente es cuando dices, creo que estoy avanzando. Si no, sientes que estás en un laberinto así lupeado una y otra vez. Es horrible. Yo duraba horas perdidas hasta que por fin encontraba el camino correcto que tenía que ir. Muy bien. Pues yo nunca duré perdido, la verdad, pero lo que a mí me pasaba es que el juego tiene muchos enemigos y trampas que son literalmente la definición de injustos. En Game Boy tienen los controles más difíciles que te puedas imaginar por la forma en que el Príncipe de Persia te obedece, porque se tarda, hay como un cierto retraso que en videojuegos obviamente un retraso es catastrófico, pero en Game Boy cuando tienes que como que calcular a qué velocidad y desde qué altura tienes que saltar para evitar caerte a los picos que están en el suelo, o para tratar de esquivar a un enemigo, o para saltar antes que el enemigo de vuelta, así te lo puedes No, yo puedes también lo jugué en atacar. computadora y también tenía ese retraso. Sí, en todo. Horrible. Pero más en Game Boy porque tienes que estar así viendo y por lo menos en computadora tenías una cierta más libertad de controles. En Game Boy no, o sea, era un desastre. Y es un juego, pues no quiero ser entretenido porque yo nunca me entretuvo, o sea, era un juego horriblemente desesperante. Pero ahí estábamos Pero ahí jugando. estábamos porque yo quiero hacer este salto. Y luego cuando por fin hacías este salto, haz de cuenta que cada vez que avanzabas a la siguiente zona, pues era así por como triángulo, a los cuadrados, ¡puf! La transición a nivel. Literalmente en cuanto entras a la siguiente transición, estaba un enemigo ahí listo esperándote y luego te daba un espadazo, te morías y lo tenías que volver a hacer todo lo que acabas de hacer. Así que era horrible este juego, pero no, ni siquiera lo amo, o sea, me choca este juego, pero es un buen... Pero eventualmente en Xbox empezaron a sacar buenos juegos. Es una sensación Como 10 años agridulce. después. Realmente lo recuerdas muy bien de tu infancia y todo, pero al mismo tiempo recuerdas lo difícil que era, entonces era como Sí. algo agridulce. Sí. Oye, y luego gráficamente un poco extraño, ¿no? Porque tenemos estos como 8 bits, pero muy... como las animaciones muy fluidas, y esto es porque se utiliza la técnica del rotoscopio, ¿no? Que es como grabar a una persona haciéndolo y luego utilizar técnicas, tecnologías para cambiar eso a píxeles. Por eso quizá estas a lo mejor cosas del retraso, ¿no? Inspiró a otros, inspiró a otras secuelas, inspiró a un reboot en el 2008, otro en el 2012 y así. Pues bueno, vamos a darle más detalles acerca de Prince of Persia, el primer título de la franquicia en nuestro segmento retro. Vamos a verlo. Oh my God. Oh my God. Y una serie y una película muy mala. Y una película muy extraña.
Prince of Persia fue un título lanzado originalmente en 1989 para la computadora Apple II, pero con los años tuvo versiones para un montón de plataformas como otras computadoras, el Game Gear, Sega CD, Game Boy, la NES, la Super NES, el Game Boy Color, hasta plataformas mucho más modernas mediante la emulación en consola virtual, como el Nintendo 3DS y la Wii. Pero, ¿por qué fue que estuvo disponible para tantos dispositivos? Pues para ser sinceros es que, aunque tuvo un inicio un poco duro y un recibimiento no del todo bien, Prince of Persia es un grandioso juego que se cautivó en el corazón de muchos gamers y cuyo éxito tardío la llevó a convertirse en toda una saga. La historia del juego no se explicaba mucho al experimentarlo, pero nos cuenta una historia de aventura, romance y traición. Mientras que el sultán de Persia está fuera luchando una guerra, su consejero político, el visir Jafar, orquesta un golpe de estado para hacerse con el trono de Persia, así que secuestra a la hija del sultán y la amenaza para casarse con él. Nosotros tomamos el rol del amante de la princesa después de escapar de un calabozo y tendremos 1 hora para salir de esa prisión, vencer a los guardias y detener a Jafar antes de que la boda tome lugar. Prince of Persia es un juego de plataformas en 2D que con regularidad se presume como el progenitor del género de plataforma cinemático. En lugar de seguir las mecánicas clásicas de otros juegos donde hay que correr y saltar sin parar, el título se enfocaba en avanzar cuidadosamente por su escenario con niveles algo complejos, enfatizando la vulnerabilidad del protagonista y el aspecto de supervivencia. Tendremos que evitar trampas mortales, resolver simples rompecabezas ambientales mediante medidos pasos y saltos y la activación de sensores en el piso, al igual que enfrentarnos en peleas de espadas con los guardias. Nuestro héroe tiene un número infinito de vidas, pero tiene que reiniciar desde el inicio de un nivel si se pierde la vida, y completar el juego dentro del margen del tiempo de 1 hora. Iniciamos con 3 unidades de vida que se pueden llenar con pequeñas pociones de salud o incrementarla permanentemente con jarrones grandes. La entrega tampoco cuenta con ningún tipo de música, esto debido al tamaño de la producción y a las propias limitantes de la época, aunque para muchos esto no fue tan importante pues no se sentía mal en aquel entonces, aunque si lo comparamos a los estándares actuales quizás se sienta como un apartado incompleto. Sin duda, un título que vale la pena recordar. Qué bueno que nos han ido porque llegó la hora de nuestro top 10, los 10 principales. Y en esta ocasión nos ponemos sombrero, montamos a caballo y... ¡Hija! ¿Y qué más? Y entramos en la cantina a tocar el piano. Porque nos ponemos muy del viejo oeste. Mira, es muy extraño porque el viejo oeste, ya tenemos este concepto de lo que es el viejo oeste, pero realmente es el viejo oeste de Estados Unidos, ¿no? Porque si lo vemos, realmente sería el norte de México. Pero bueno, Sí. Videojuegos con temática western, aprovechando que hace poco Red Dead Redemption 2 fue así como que el boom, juego del año, God of War, aunque God of War, bueno, juego del año para mí Red Dead Redemption 2, los mejores juegos tipo western, muchachos, en el top 10 candidatos. Tú querías, de hecho, platicar acerca de Red Dead Redemption, ¿no? Hagan de cuenta que en Mortal Kombat X hay un personaje que se llama que la- Aaron Black. Que trae sombrero. Trae sombrero, entonces para mí ese es Back to the Future 3. No se crean. Honestamente yo considero que uno de los mejores juegos de vaqueros o de tipo western por lo original es sin duda alguna Red Dead Redemption Undead Nightmare. Bueno, o sea, es un DLC en teoría, pero Ajá. es tan bueno que literalmente a la hora de su release salía aparte, o sea, era como que su propia entrega punto de aparte. Y yo me acuerdo que me la pasaba las horas jugando con este videojuego. De hecho, le metí más horas a Undead Nightmare que al primer Red Dead Redemption. No solo por la historia de, tenemos que buscar la cura mientras zombies vaqueros te atacan, pero el gameplay, el hecho de que son vaqueros contra zombies y la historia que tú ya conocías de esta manera pero distorsionada. Todo este juego es hermoso y lo amo.
Y Cool. por lo original, más que nada. Muy bien. ¿Tú, Sí, Mariana? otro juego que me gusta mucho así al estilo Vaquero. Vaquero. Es Oddworld. Este videojuego Hay uno está... de Oddworld. Sí, Ah. hay uno de Oddworld edición Vaquero, lo cual Sombrero. combinan las dos situaciones de una manera muy divertida y muy graciosa. No es tan super western del viejo tradicional a lo mejor como lo que es Red Dead Redemption, pero la verdad es una cuestión alternativa muy divertida, me gusta mucho. No, yo les voy a recomendar Westerado. Se escucha medio raro. Se escribe Westerado. Es un videojuego. Bueno, es un videojuego que está gratuito en un navegador de internet, pero salió una versión con versiones extendidas para Steam, también para computadora, que ese sí te cuesta, que se llama Double Barrel. Bueno, tiene el subtítulo Double Barrel. Es un videojuego de Adult Swim. Entonces tiene esta pinta como de los Zeldas tradicionales, vista aérea como de 8 bits, pero muy 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 interesante. Es un videojuego corto, unas 2-3 horas, pero lo chida es que aunque lo termines, puedes volverlo a empezar y los enemigos aparecen de manera aleatoria. Entonces pues nunca se siente como que lo mismo una y otra vez. Vamos a darles más información sobre los mejores títulos western en nuestro top 10. Vamos a verlos. El top Juárez. Ah, pues. No solamente lo ha sido los videojuegos, sino que dentro de lo que compone la industria del entretenimiento, como lo puede ser el cine o las series, las historias ambientadas en el viejo oeste han servido para darnos grandes historias, además de que los videojuegos sirven también para dotar de una mecánica jugable interesante. Por ello, y para rendirles honor, en este top 10 hablaremos de los mejores westerns en los videojuegos. Número 10, Wild Gunman. Empezaremos con la magia del género que nos ofrecía desde las antiquísimas ofertas que nos proporcionaban los salones de maquinitas, y uno de estos grandes representantes era Wild Gunman, enfrentamiento contra otro vaquero cara a cara. Al esperar que sus ojos se iluminen y grite ¡fuego!, teníamos que desenfundar nuestra pistola y disparar antes de que lo hiciera, un reto simple pero muy fiel a la temática. Número 9, Outlaws. Cuando LucasArts no estaba creando juegos de Star Wars u otras experiencias point and click, estaba desarrollando juegos en primera persona en el viejo oeste como Outlaws. El juego innovó de muchas maneras aparte de los escenarios, ya que su estilo parecía dibujado a mano, y fue el primer shooter en incorporar el modo francotirador. Nada mal para ser un juego poco conocido. Número 8, Fistful of Frags. Otro regalo que le debemos al motor gráfico Source de Valve es Fistful of Frags, un shooter por equipos ambientado en el lejano oeste, con un montón de modos de juegos típicos del género, incluyendo algunos como Deathmatch y Todos contra Todos, para que los jugadores se muevan en equipos con personajes muy similares, encargándose de sus oponentes con una gama de armas temáticas. Número 7, Gunman Clive. Este quizás sea el juego más visualmente inocente que tenemos en la lista, pero no por ello no es un juego digno de la temática. Desde los gráficos hasta la banda sonora, todos los elementos hacen referencia a los juegos western, pero con una gran variedad de armas que puedes utilizar, por no mencionar la gran variedad de enemigos a los que te puedes enfrentar. Número 6, Hard West. Aunque parece que todo está escrito y hecho en este género, hay algunas obras que intentan reinventar un poco la fórmula. Hard West es uno de estos juegos, ya que fusiona algunos de los tópicos conocidos y la mezcla con un tema oculto y de combate por turnos, algo así como XCOM, pero con un revólver en la mano y muchos sombreros. Número 5, Sunset Riders. Quizá el juego western clásico más conocido del medio. Esta aventura nos hace tomar el papel de un cazarrecompensas y en cada nivel hay un forajido al que tenemos que derrotar. Este título se podría jugar entre 2 o 4 personas. Sí, hasta con 3 de tus amigos podrías ponerte en la piel de un forajido y tomar las calles para enfrentarte a los bandidos, a quienes conseguían sumar una puntuación más alta, todo con ponchos de varios colores. Número 4, Wild Arms. Estamos ante una experiencia muy especial, dado a que este es un JRPG con temática western que es bastante raro de ver y es recordado como uno de los primeros RPGs del PlayStation original, con dicha ambientación obviamente. El sistema de combate es el típico por turnos de los juegos de rol, pero con algunos cambios propios dignos del género de los hombres con sombreros y caballos. Número 3, Call of Juarez.
quizá no nos encontremos ante el juego más querido del top, sobre todo si hablamos de sus últimas entradas. Sin embargo, esto no quita que Call of Juarez sea un título western de todas las letras. La historia es muy buena y típica de los western, y fue eso exactamente lo que ayudó a que se ubicara como un título completamente y como toda una propuesta de la séptima generación de consolas. Número 2. Gun. No solamente estamos ante un buen juego de la temática vaquera, sino que quizá uno de las mejores experiencias de los first person shooters del PlayStation 2. Nos pondremos en los zapatos de un indio americano llamado Colton White y buscaremos venganza. La historia es buena, pero lo que sobresalió fue su sistema de juego, dándonos un gran juego de vaqueros y un gran título de disparos en primera persona. Número 1. La saga de Red Dead. Ponemos la saga completa en el primer lugar para que los tres juegos no estuvieran repartidos en todo el top, desde Red Dead Revolver, pasando por Red Dead Redemption hasta su secuela, Red Dead Redemption 2. Son juegos supervisados por los ojos de Rockstar Games y son sin duda la franquicia que mejor nos hace sentir la fidelidad del viejo oeste. Sobre todo, la ahora saga Red Dead Redemption se posicionó, cada uno en su año, como la mejor de la industria, ganándose varios premios en el proceso, y por significar excelencia de juego y temática, la saga de Red Dead se lleva el primer lugar en este top 10 de juegos westerns. Ya estamos de vuelta y qué bueno que siguen porque llega mi segmento favorito, el segmento de opinión, donde vamos a debatir, vamos a tratar de pues exponer nuestras ideas, nuestras opiniones, más que nada también impulsados o guiados por las preguntas que nos hacen ustedes a través de nuestras redes sociales. Pónganse en contacto con nosotros a través de Facebook como Control Gamer y pregúntenos aquellas pequeñas dudas que tengan sobre pues la industria en general, ¿no? Sobre la industria en general, sobre videojuegos o cualquier cosa que tenga que ver con ello. Vamos a hablar ahora sobre una cuestión más interesante. En el 2016 tuvimos la NES Classic Mini. En 2017 tuvimos el Super, la versión Super de Nintendo también, la versión Mini Classic. 2018 vimos, aunque no con mucho éxito, la PlayStation Classic también, la PlayStation Classic Mini. Y también existen otras consolas miniatura, ¿no? Como tanto Atari. Aquellas, hay unas de Atari, hay otras que, por ejemplo, ¿la cual tengo? Que no tienen los videojuegos por dentro, sino que si tú tienes de los cartuchos originales también puedes utilizarlos, que son como estas versiones de que pueden utilizar varios cartuchos. Y bueno, la pregunta aquí, yo creo que muy lógica vendría a ser, y hasta petición a Nintendo, ¿se va a hacer o no una realidad la Nintendo 64 Classic Mini? Sí, no, ¿por qué? Quizá ya con esto de contexto, y hay otras cosas interesantes también que ya ha comentado Nintendo, pero ¿ustedes qué opinan? Yo digo que más bien es el cuándo. Es el cuándo, no sí o no se vaya a hacer. Ajá. Okay. Lo que pasa es que lo que es Nintendo le ha ido muy bien con las versiones minis. Claro, lo que es PlayStation va a tardar mucho en poder lanzar la versión, digamos, mini de PlayStation 2, porque su primera consola le fue súper mal. No creo que la saquen. No, lo que pasa es que tendrían que hacer toda una reestructuración de ventas para ver si ahora sí podrían pegarle. Pero es probable que quieran hacer un segundo intento, ya que Nintendo ya lleva varios y ya a él sí le ha funcionado. Lo que sí siento que es muy probable que más bien se van a esperar un poco más, que se enfríe toda esta manía, porque eso obviamente que todos los que compraron toda esta cuestión de consolas minis, a lo mejor se esperen un poquito más en ese aspecto. ¿Crees que está muy pronto? Quizá un lanzamiento ahora sí, porque un par de añitos ya estaría bien. Pero ¿tú qué opinas, Constanti? Honestamente, yo creo que la van a tener que sacar a fuerzas. O sea, es sin duda alguna, en especial si te pones a leer los foros, es la consola mini que todo el mundo desea. Honestamente, mi única preocupación con esa consola sería cómo van a ser los controles, porque si de por sí el control grande es increíblemente incómodo. Digo, lo recuerdo con mucho cariño, pero es muy incómodo, no es un control muy práctico. Ahora imagínense, es en miniatura. Va a estar... Esa es mi única preocupación con en un supuesto caso de un Nintendo 64 Mini.
Ahora, la librería de Nintendo 64 Mini es muy fácil de poner, Acomoda. porque casi todos los juegos son pues marca de Nintendo, entonces ellos tienen los derechos, entonces es más fácil. No como lo que le pasó a PlayStation, que la verdad no tenía muchos derechos para algunos de los juegos que Ajá. más queríamos. Y luego con las remasterizaciones de Crash Bandicoot de Spyro, pues obviamente ellos no iban a poner la versión downgrade en sus consolas, lo cual Ajá. fue un error. Y a las 2 semanas ya tenía un descuento de 40%. De hecho, había algunas distribuidoras que hasta te regalaron una tarjeta de regalo $20. O sea, compras la consola 60, te regalamos todavía $20. Un fracaso. Entonces yo creo que PlayStation no se va a aventurar en eso en años. O sea, Ajá. fue un fracaso Si es que total. deciden. Nintendo sí lo va a hacer. Mi única preocupación es el control. Porque Sí, ya... porque todo lo demás ya lo tiene. Sí, o sea, ya ya tiene la experiencia ya del tiene la primero, del experiencia. Super, Sí, ya aparte, tiene el catálogo. ellos han puesto lo que hemos pedido por años en las mini consolas. La habilidad de salvar, la habilidad de poner pausa, la habilidad de tomar screenshot, la habilidad de hacer lo que queramos que antes no podíamos por las limitaciones de dichas consolas. Ujú. Entonces, eso ya está listo. Entonces, eventualmente va a salir. El único miedo es el control. Ok. Si nos dan el control normal con la versión mini, órale, gracias, Sí. perfecto. Pero si se les ocurre hacerlo miniatura. Uno mejorado donde la palanquita quizá Sí aguante sirva de más algo. porque Sí. Imagínate que pongan Pokémon Stadium con los minijuegos, nos van a salir callos y Sí. los controles tienen que resolver varias cosas, eso es cierto. Yo también creo que va a tardar un poquito más. Lo comentó Reggie Fils-Aime, presidente de Nintendo de América en su momento, comentó que ambas consolas, tanto la NES como la Super NES Mini, sirvieron en este lapso entre la transición de lo que terminó el ciclo de la Wii U y la Switch. Entonces funcionó como negocio para ellos en ese momento, ¿no? Sacar estas dos consolas. La Nintendo 64, ellos no la descartan, pero no está dentro de sus planes en el horizonte tan siquiera próximo. Estoy muy emocionado porque tiene juegos buenísimos la Claro. 64 y yo creo que una consola mini podría ser a lo mejor la más exitosa dentro de todas las consolas que tiene Nintendo. Vamos a darle más información sobre ese interesante tema en la siguiente cápsula. Super Mario 64, Mario Kart, Banjo Todos los Kazooie, Mario GoldenEye, Diddy Kong Racing. La nostalgia está en todos lados, y más cuando hablamos de los videojuegos, pero sin duda uno de los epicentros comerciales donde se busca evocar a otra época, pero con la comodidad y el capricho que impera actualmente en el medio, son las versiones de consolas clásicas en miniatura. Pequeñas consolas que gracias al poder de la emulación nos consigue dar compilados completos de juegos de la consola que conseguirlos uno a uno de manera física sería una verdadera odisea. Consolas como el NES, el Super Nintendo, el Commodore 64, el Neo Geo Mini, el Atari Box y la lastimada PlayStation Classic son solo algunas de las consolas con las que podemos llevar a cabo este ejercicio de nostalgia a un módico precio. Sin embargo, al ser Nintendo la que puso de moda esta estrategia, es que nos surge la pregunta si la siguiente consola popular de la línea, el Nintendo 64 Classic Mini, saldrá. Para muchos esta pregunta podría parecer un tanto necia, ya que las ventas que se aseguran son muchas y la nostalgia vende, por lo que no había por qué no hacerlo. Sin embargo, todo ello lo ponemos en tela de juicio exactamente por la versión mini que era la competencia directa de la consola del Super Mario 64, el PlayStation. No obstante, no hay que estar metido en el medio para darse cuenta o saber que el pequeño PlayStation tuvo muchos problemas al salir, cosa que lo considero todo un fracaso para la compañía japonesa. Dicho lo dicho, se podría pensar que el Nintendo 64 Classic Mini, a pesar de que no se tardaría mucho realmente en salir, la gran N busca que las aguas se calmen, ya que la versión mini del PlayStation no precisamente lo están viendo en el mismo costal. Además, siempre está la posibilidad de que la emulación de un juego en polígonos no termine de quedar del todo bien como le pasó a Sony. Debemos de considerar que el Nintendo 64, aunque haya sido una consola muy querida en nuestro país, a nivel mundial, al 64 le fue bastante mal en comparación a la consola anterior. Esto aunado al tema complicado que es emular donde se debe. Un puñado de juegos de la época con buen renombre ayuden a dotarnos de algunos de los mejores productos que podemos conocer en el medio. No ha de ser una tarea fácil, ni en lo técnico es en lo que uno se debe fijar, sino como poder hacerlo todo esto de una forma que honre a los juegos de esta consola.
Dentro de nuestro lado más optimista se piensa que el Nintendo 64 seguramente vendrá y con ello nuestros videojuegos favoritos de la consola. Es decir, la forma y el respeto que la gente la tiene hacia la gran N es tanta que no dudamos que el 64 mini sería todo un acontecimiento de importancia en el medio, pero suponemos que tanto los retos gráficos como los temas a comentar son de una índole que quizá no terminaría de conocer algo buena. El Nintendo 64 Classic Mini aún no ha sido presentado de manera oficial, cosa que respalda la idea de que Nintendo le está haciendo un favor a todo quien busca dedicarse a esto. Tenemos que admitirlo, seguramente un par de juegos nos gustaría revivir. El N64 tuvo de los mejores juegos que podíamos encontrar en la que buscas juegos que guardan polvo en los estantes, pero eso no es lo peligroso, al contrario, aporta a la nostalgia y ya nada más por ello es que podrías pensar que esta consola en miniatura es de verdad. Ya estamos de vuelta con Control Gamer. Gracias por sintonizarnos, por seguir aquí. Si nos están viendo desde YouTube, bueno, más bien, la gente que nos está viendo en TV puede vernos en YouTube. Si nos están viendo desde YouTube, pues afortunadamente ustedes no tuvieron comerciales, pero siempre es bueno que siempre les agradecemos que nos estén viendo en televisión, porque gracias a ustedes continuamos al aire. Vamos a darles más información en este segmento, en el segmento Replay, en donde les recomendamos que revisen su repisa a ver si se puede encontrar alguna de estas pequeñas joyas o esos bonitos recuerdos para que revivan en esta ocasión, muy ad hoc al primer tema donde les presentamos el primer Prince of Persia. Ahora les traemos este Prince of Persia. Este Prince of Persia salió para la séptima generación de consolas, es en Xbox 360 y en PlayStation 3. Salió en el 2000, a ver, te lo voy a dar a ti, Consi, para que lo saques. 2008. Chicos, ¿qué recuerdan de este título y cómo se compara? A lo mejor, ¿cuáles son las diferencias o no que se han mantenido en la franquicia? Bueno, creo que trataron de mantener la misma dificultad, obviamente con muchas mejoras. Entonces la dificultad ya no era, como dice Constantín, injusta o castigadora, sino era una cuestión más bien de reto. Te daba mucho más libertades de movimiento, las animaciones también eran muchísimo más responsivas, pero trataron de mantener esa misma esencia que conocimos desde la versión de Game Boy y de computadora, que es la cuestión de explorar, encontrar cosas y tener mucho cuidado en dónde estás pisando, y con qué te topas, ¿no? Y la dificultad al final de cuentas, pero me gustó también, la verdad. Tuvo como 7 nominaciones durante la E3 de ese año, me parece. Muy bien, súper bien. Oye, dificultad, a mí en lo particular, yo sentía que... o sea, comparación del primero, que el primero de cualquier manera. No, pero en el sentido de, por ejemplo, en la historia nos acompaña Elika, que es una forma muy extraña de decir Erika. A lo mejor es la versión persa de decir Erika. Elika, una acompañante que que está a nuestro lado, ¿no? Durante toda la campaña, pero que nos ayuda en cierta forma y en algunas ocasiones siento que esta ayuda es como que demasiada. Entiendo que quizá Ubisoft quiso hacerlo como un poquito más amplio para cualquiera, que dijeran, Simón, está disponible para que cualquiera lo pueda disfrutar, pero a veces siento que la opción a lo mejor de quitar algunos pistas visuales o de cambiar la dificultad siquiera, porque hay una sola dificultad, hubiera sido una buena adición. Era un juego muy fácil, si mal no recuerdo. El problema que tenía es que salió casi al mismo tiempo que God of War, entonces literalmente se jugaban de la misma manera, aunque Príncipe de Persia tenía una mecánica de que podías saltar por todos lados, algo que God of War no tenía. El sistema de combate era prácticamente lo mismo, pero para teen, para adolescentes, para todo mundo. Para todo mundo, básicamente. Era un buen juego, era un buen título, pero tenía unos errores muy catastróficos, que eran los enemigos. Los enemigos eran la cosa más fácil en el universo, lo cual para mí fue, como lo mencioné, un error, porque lo que hacía interesante a Príncipe de Persia, a pesar de que visualmente se veía muy extraño y era imperdonable, es que la dificultad era lo que hacía ese juego un reto.
Aquí era solo como que, vamos a ver magias, peleas con monstruos exagerados que nada que ver. Porque recuerdan que los enemigos en Príncipe de Persia eran serpientes o otros humanos, y esos eran muy intimidantes. Acá era como que monstruos de piedra gigante con 3 serpientes y ya, Elka, y magia, se murió. Sí. Y luego de ahí, a partir de ese punto, visualmente se veía increíble para un juego de ese año. Pero a partir de ese punto como que Príncipe de Persia empezó a decaer. Los siguientes juegos que empezaron a salir eran como que basura. Y luego como que lo quisieron hacer M y todavía quedó peor. Entonces, echen el ojo porque es un buen título. Pero tiene esos errores que literalmente cualquier niño puede jugarlo sin reto alguno. Muy bien, voy a escuchar a Constantine. Échenle un ojo. Prince of Persia 2008 para 360, para PlayStation 3, también para computadora. Salió un año después para la Mac. Todos los detalles en nuestro segmento de Replay para que lo rejuegues. Oye, ¿qué onda con Jake Gyllenhaal? ¿Por qué no salió? Ya pudimos conocer los inicios de la franquicia, por lo que ahora, para invitar a que le quiten el polvo que seguro están juntando en algún estante de tu casa, o por qué no, lo conozcan, hablaremos de Prince of Persia del 2008. Prince of Persia fue desarrollado por Ubisoft Montreal y publicado por la misma Ubisoft para las plataformas de PlayStation 3, Xbox 360 y PC. El juego ejecuta una curiosa combinación de géneros, tanto de acción, aventura y el hack and slash. Las plataformas en 3D y un poco de resolución de puzzles hacen este juego un surtido rico de mecánicas. El título se maneja bajo la perspectiva en tercera persona y nos permite vivir esta experiencia tanto nosotros solos como de forma cooperativa. Para quienes conozcan la historia de los juegos que componen la saga, sabrán que este título es un refrito del juego original que empezó esta franquicia. El personaje principal, cuyo nombre nunca es revelado, pierde su burro cargado de oro durante una tormenta de arena en algún lugar de la antigua Persia. Cuando los alrededores son visibles, se topa con una chica de nombre Elika, quien es perseguida por hombres armados y peligrosos. Como buen protagonista heroico, la ayuda y sin darse cuenta se ve envuelto en una nueva y peligrosa aventura. Además, Elika es una compañera con inteligencia artificial dinámica que se pone al príncipe para interactuar en el combate, las acrobacias y la resolución de puzzles dentro del juego, permitiendo así al príncipe alcanzar nuevas alturas y mortales acrobacias a través de movimientos coordinados y devastadores. Y hablando de la construcción de la ambientación, la estructura de mundo abierto del juego poco se había visto antes de una entrega de la saga. Por primera vez en la historia de la franquicia de Prince of Persia, teníamos la oportunidad de determinar la forma en que evoluciona el juego de la aventura no lineal según en ciertas decisiones. Los gráficos lucen muy bien para la época, el diseño de los vestuarios y el reino son muy representativos y bien logrados, inmediatamente reconoces que te encuentras en el Medio Oriente. En cuanto al sonido, el soundtrack también tiene tendencias de música árabe, con temas que no resultan aburridos o tediosos. Los dos personajes principales tienen una gran cantidad de diálogos entre ellos, algunos activados a voluntad del jugador y otros que suceden de acuerdo a las circunstancias o avances del mismo, por lo que la interacción de estos dos termina por fortalecer la trama. Elika da tips acerca de qué hacer o a dónde dirigirse y nos dice qué movimientos ejecutar en batalla para romper la defensa del enemigo con las que estamos peleando, o bien cuando no sabemos cómo derrotarlos. Quizá este Prince of Persia no tuvo el suficiente amor para poder seguir con la franquicia, o bien Ubisoft prefirió enfocarse en Assassin's Creed, quién sabe. Lo que sí es que si te gusta la franquicia o te llama la atención, te invitamos a que les des una revisada a este juego. Constantine se levanta de su asiento, se levanta casi como en armas, pero en armas verbales, porque está a punto de darnos un monólogo acerca de una situación. Mariana, ¿por qué pones esa cara? No, estoy asustada. Está asustada. Sí, la verdad Rasputín, es que... ¿estás asustado? Rasputín siempre está asustado, siempre que es el hater gamer. Constantine, el oledor de videojuegos, se eleva hacia el aire como buen piloto y nos dice por qué no deberíamos de amar todo lo que está en la industria. Constantine, el oledor de videojuegos. Gracias, Moy, por esa hermosa introducción. Chicos, hoy les vengo a hablar de un título que en realidad a mí me choca con todo el ser. Entonces, es una de esas franquicias que no entiendo cómo es que lleva tantos años
disponibilidad del público, y es Ace Combat 7, particularmente Skies Unknown, que es la más reciente entrega de este, pues no quiero decir videojuego, porque para hacer un juego tiene que ser divertido. Este es como que es básicamente un simulador de aviación, y no tiene nada de malo. O sea, un simulador de aviación es siempre algo, pues hay simuladores de todos, hay simuladores de granja, hay simuladores de ovejas, hay lo que tú quieras. Pero el problema que tiene Ace Combat 7 es que es una de esas franquicias que no ha aprendido mucho de sus predecesores. Básicamente es otra vez el mismo videojuego que nos han ofrecido siempre, pero más bonito. Eso es todo. Ese es el punto de venta más como que popular, o es el punto de venta que te ofrecen, de que ¿recuerdas Ace Combat? Pues ahora se ve mejor. Me choca cuando las industrias hacen eso. Ahora, también tienen algo que es muy común a anunciar, especialmente en juegos nuevos que van saliendo, en especial si son simuladores o juegos en primera persona, que es el modo VR. Ahora, nos prometieron que nos iban a dar aproximadamente entre 3 y 5 horas de modo VR, aproximadamente 3 o 4 misiones. Y el problema que tiene ese VR es que literalmente no tienen idea de cómo usar el VR en este título. Ellos creyeron, la desarrolladora, yo creo, no sé, que básicamente iban a poner el mismo juego que tú has jugado, pero en VR, lo cual es un error catastrófico, porque para jugar el modo VR obviamente tienen que haber creado un modo VR especialmente para VR, vaya redundancia, perdón. Y aquí es literalmente de, es el mismo juego, pero vamos a ponerle VR nomás para que jueguen. Entonces, el problema que tiene el modo VR es que no se siente como un producto terminado. Los controles son increíblemente incómodos, y dejen ustedes lo mareado, porque casi todos los juegos VR, no importa qué tan buen juego o mal juego sea, de que te vas a marear con el VR, te vas a marear. Pero el problema que tiene es que, como está tan mal implementado el VR, es muy incómodo de jugar, porque volteas y como que tú estás viendo tus controles y de repente el VR como que se glitch obviamente falla, y estás viendo arriba mientras tienes el control a la mano, los controles no son responsivos, literalmente tus manos están aquí pero en la pantalla están acá. Es un desastre total. Tal vez puedas tener una buena experiencia, tal vez no, yo no la tuve. Y Ace Combat siempre ha sido un juego donde nomás estás ahí persiguiendo aviones o disque defendiendo tus bases, pero no es divertido. Y hay más razones por las cuales tienes que odiarlo, así que te invito a ver la siguiente cápsula. Pero vamos a volar. Pero vuela. No te hace falta equipar. Ace Combat es una franquicia que lleva mucho tiempo tratando de mantenerse con vida gracias a todos los miembros del nicho que gustan de los juegos de aeronaves. Y no solo eso, sino que además, al ser un juego de nicho, no hay muchas otras propuestas que manejen esta curiosa temática, por lo que Ace Combat ya lleva mucho tiempo sin sentir el rigor de la competencia. Eso mismo lo ha hecho inestable, se ha dormido en sus laureles y después de un letargo de más de 5 años, por fin se digna aparecer a escena con Ace Combat 7 Skies Unknown, título canónico de la línea principal de la saga, que así como lo ha hecho antes, combina esto del manejo de aviones de combate de manera cuidadosa, pero a la vez yéndose por la vereda del juego arcade para crear una fusión que después de tanto tiempo, solo lo único que nos provoca es un poco de indiferencia. Para los que estén pensando que nuestra indiferencia se genera gracias a que estamos ante un juego de nicho del que nos cueste trabajo ponerle atención, piénsalo 2 veces, ya que nuestro problema no está ahí. Y juegos como Ace Combat 3 Electrosphere se queda en nuestra memoria por mucho tiempo. Por ello es que nuestro problema no está en el género per se, o por la fusión que busca mezclar entre la simulación y el juego arcade, aunque después hablaremos un poco de eso. No, la verdadera razón por la que este tipo de juegos despierta nuestra ira es por un mero tema de evolución con el género. Si ya eres el estandarte de los simuladores de vuelo de combate arcade, ¿por qué no buscan hacerle algo nuevo a la saga? No, terminamos con un poco de lo mismo sin arriesgar en lo más mínimo. Una de las críticas que ha cargado la franquicia por tantos años es por esta mezcla que hacen de un juego de simulación con una experiencia arcade. Aunque a algunos esto les pueda ser fructífero, tenemos que reconocer que esa misma ambigüedad termina por no terminar con la personalidad necesaria para poder llegar a más públicos. Cuando algunos jugadores quieren divertirse un poco con el tema de volar un
avión y dispararle a todo lo que se mueva, Ace Combat 7 Skies Unknown te aborda con un sistema de juego que cuida varios elementos de manejo de un avión, otra vez coqueteando con la idea de simulación, pero no llegando a lo suficiente como para encantar a aquellos que en realidad quieren sentir la experiencia completa de lo que en realidad es controlar una de estas enormes aeronaves. Ok, ahora bien, quizá todo esto sea defendible por temas meramente subjetivos, pero si hay algo que todos al unísono deberíamos de odiar de esta nueva entrega, ese sería su intento de historia. La franquicia nunca nos ha acostumbrado a grandes historias, realmente, pero lo que nos intenta contar Skies Unknown termina por ser simplemente una excusa para ponernos a pilotar un avión de combate. En un principio nos presentan una realidad bélica contemporánea, donde dos naciones ficticias se enfrentan en una guerra sin cuartel. Sin embargo, cuando todo parecería ser emocionante, terminamos por solamente disparar a lo que nos indican, porque eso nos lo dice el comunicador. Fuera de ello, la historia no llega más allá, y nuestro protagonista nunca termina por convertirse en un personaje realmente. Además, si sumamos ciertos problemas con la cámara, cosa importantísima para este juego, además de un apartado gráfico que solamente de lejos se ve bien, tenemos un juego mediocre para haber tardado tantos años en salir. Una lástima. Y el momento que posiblemente más habías estado esperando, a la hora de la reseña se encuentra con nosotros Rasputino. Podría estar más emocionado y espero que ustedes en casa también estén de esta manera, porque nosotros, vaya que lo estamos. Oh, Madre Santa, Capcom llega y nos dice cómo es que se deben de hacer los remakes con su más reciente entrega, Resident Evil 2. Leon Kennedy desde el 98 regresa a su primer día de trabajo como policía. Y pues Raccoon City no se podría ver más bella. ¿Qué hay que platicar, chicos, acerca de Resident Evil 2? Juego hermoso, juego bien hecho. Cosa bella. Amo Resident Evil. Resident Evil es una de mis franquicias favoritas. Resident Evil 1, 2 y 3 son geniales. El 4 es creo que el mejor. Y luego el 5 y 6 que pasó, quién sabe. Y luego el 7 está suave. Ajá. Pero esto es como debes hacer un remake. Literalmente crear el concepto fundamental de la historia y luego multiplicarlo como que por 1000. Porque lo que yo esperaba era básicamente un remake de que, oh, ya sé qué hacer aquí, ya sé a dónde ir, voy a buscar esto, o sea, fácil, jaja, cuernos. No, literalmente rehicieron todo el juego desde cero, entonces han incrementado a niveles, han puesto nuevas misiones, han puesto nuevas líneas de historia que antes no estaban disponibles, han hecho los zombies todavía más aterradores porque... Antes, bueno, básicamente ahí estabas con tus controles de tanque, disparabas 4 veces y corrías. Aquí no, disparas 6, 7 veces, les disparas en la cabeza, headshot, y los zombies siguen hacia ti. Entonces, el sistema de dificultades está como por las nubes. Cada vez que sale un jefe de cualquier tipo, ya hasta llegaste, tienes miedo. Cada vez que sale el Tyrant, es como que no. Sí. Miedo total. Cocodrilo gigante es la cosa más hermosa del mundo, pero bueno. Es muy bueno, literalmente después de haberlo jugado como 6 horas seguidas, puedo decir que esta cosa es hermosa, es perfecta, o sea, es un remake como debe ser hecho. Muy Sí, bien. y al final de cuentas creo que tomaron una muy buena decisión al decir vamos a dejar la movilidad como está, nada más obviamente pues pulirla poquito, pero así como está, así tiene que quedarse la movilidad de los personajes y obviamente incrementar la dificultad, porque al final de cuentas conocen su mercado y saben que las personas, las principales personas, la mayoría de las personas que entran al remaster de Resident Evil 2 son personas que ya quieren, ya han utilizado el juego, ya lo han jugado, ya conocen la franquicia. Entonces no pasa como ese Constantine, ya sé dónde está todo, sino es reestructuramos todo. Sí, aunque alguno de la, por ejemplo, pues la trama principal está ahí y quizá alguno de los
pues de los rompecabezas ambientales podrían ser muy similares. Sin embargo, pues vemos que utilizaron el mismo motor gráfico que Resident Evil 7. Se siente muy bien porque ahora tenemos un protagonista que ya lo conocemos, no como Resident Evil 7. Esto es a donde querían ir, ¿no? Más horror que acción. Yo creo que Capcom lo hizo bastante bien, pero vamos a darles el por qué lo hizo tan bien en nuestra reseña aquí en Control Gamer. Vamos a verla. Oye, qué mal día de trabajo, el primer día de trabajo que toqué. Terrible. En el mundo del terror, la repetición es mala. Es muy difícil que sintamos genuino pavor a la hora de revivir viejos sustos. Después de todo, el mismo jumpscare no puede tomarnos por sorpresa 2 veces. El remake de Resident Evil 2 entiende este problema y, consciente de ello, toma una ruta bastante interesante al decidir revitalizar por completo las lúgubres calles de Raccoon City, dar un look más realista y moderno a los protagonistas Claire Redfield y Leon S. Kennedy, además de traer una atmósfera mucho más seria a la trama. El espíritu del juego original sigue intacto, pero la ejecución del mismo ha sido radicalmente alterada. Probablemente no tengamos que contarte la premisa de Resident Evil 2, ya que se trata de uno de los títulos survival horror más celebrados de la historia, y para muchos es la mejor entrada de toda la saga de Resident Evil, pero en dado caso de que este sea tu primer contacto con la franquicia, vale la pena dar un breve de paso. La malvada corporación Umbrella ha desarrollado un extraño virus conocido como el virus T, mismo que entre sus múltiples efectos secundarios tiene la habilidad de convertir a sus víctimas en zombies y otras bizarras criaturas. Los oficiales de élite de la policía de Raccoon City, Chris Redfield y Jill Valentine, lograron revelar esta conspiración cuando se vieron atrapados en la mansión Spencer. Pero incluso cuando el edificio fue destruido, era claro que los planes de Umbrella apenas empezaban. El virus T no pudo ser contenido y ahora ha encontrado su camino desde las ruinas de la mansión hasta la metrópoli de Raccoon City, justo a tiempo para que toda la ciudad se infectara. Es donde llega Claire Redfield y Leon S. Kennedy, cada uno con sus respectivos motivos para estar en la ciudad. Rápidamente, ambos protagonistas se encuentran en medio de la lucha de sus vidas, teniendo que sobrevivir a los infectados, monstruos y al terrible Tyrant mientras intentan escapar de este pueblo condenado. El Resident Evil 2 original tomaba este panorama y favorecía más el aspecto de supervivencia y resolución de puzzles que cualquier otra cosa, teniendo una filosofía totalmente opuesta a futuras entregas de la serie como Resident Evil 5 y 6. Pero el remake toma una ruta muy diferente. En lugar de recrear a pies a cabezas el estilo del juego original, esta nueva iteración de Resident Evil 2 toma el mismo énfasis en mecánicas típicas de los survival horror, pero hace lugar para elementos que nos recuerdan un poco más a la acción que vimos a partir de Resident Evil 4. De una forma similar al remake del primer Resident Evil para el GameCube, el nuevo Resident Evil 2 no se satisface con hacer homenaje al juego que recrea, también incorpora lo mejor de la franquicia hasta el momento. Las elecciones técnicas no sirven solo para recordarnos a los grandes éxitos de Resident Evil, sino que también sirven para darle una vibra mucho más dinámica y enganchante al juego. La misma perspectiva cámara al hombro nos hace sentir más involucrados en la acción y hacen que la resolución de los puzzles se sienta un poco más real, eso sin contar que rompe la vibra del B-Movie que no muchos fanáticos les gustaba. Aunque es cierto que el nuevo Resident Evil 2 toma lo mejor de los juegos clásicos y de los más modernos para crear una experiencia fresca, también es verdad que presenta los mismos contratiempos de estos títulos. Por un lado está la pobre inteligencia artificial de los enemigos. En los 90 podíamos entender este problema, ya que se hacía lo mejor que se podía con lo que se tenía, pero distraer al temible Tyrant como si fuera un niño chiquito es una práctica inaceptable en el 2018. El tono, en ocasiones excesivamente serio, que caracterizó a Resident Evil 5 y sus contemporáneos, también se siente incómodo de vez en cuando en Resident Evil 2, más cuando recordamos que la historia original del juego se presentaba más para el melodrama exagerado noventero. Estos problemas, sin embargo, podemos ignorarlos, ya que al fin de cuentas son detalles muy minuciosos que quizás solo los jugadores más adeptos a la franquicia noten, y aún así probablemente no les resulte molestos. El remake de Resident Evil 2 es todo lo que un remake debería de ser, tomando todos los conceptos que hicieron el juego original algo memorable, pero no temiendo el incorporar los avances innegables de 2 décadas de desarrollo de la industria. Si eres fanático de la saga, es una compra obligatoria, tiene en igual parte dosis de delicia, nostalgia y mecánicas frescas que retan nuestra destreza. Si este es uno de tus primeros pasos hacia el mundo de Resident Evil, no encontrarás mejor lugar para empezar a descubrir la enganchante mitología de la franquicia de Capcom.
Seguimos sosteniendo que, como regla general, en el mundo del terror, la repetición es mala. Pero en el caso particular de Resident Evil 2 con su remake, podemos decir que no nos molestaría vivir estos memorables sustos una y otra vez. Pues ahí lo tiene la reseña de Resident Evil 2, el remake, tan hermoso, tan precioso. Si se perdieron algún segmento, el programa completo con programas pasados, todo el contenido lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, déjenos un comentario, déjenos un like. Aprovechando que están en YouTube, entren también, busquen ahí en la barra de búsqueda Moy TV. Y también como Moy TV me pueden encontrar en Facebook, en Twitter y en Instagram. Síganme. Oh, y también me pueden seguir en mis redes sociales como La Güera Mariana en Facebook, Twitter, y también en Instagram como La Güera_Mariana, para que también busquen ahí a Rasputin en la página de internet como myepicnet.com. También no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentres como Control Gamer TV. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente, puedes encontrarme en el Face como Constantine Control Gamer. Muy bien, gracias por todos. Nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer. Gamer.